Muy buenas noches, hermanos. Hoy es viernes, noviembre 6 del 2020 y bueno, vamos a eh, empezar nuestra reunión del Catecismo de Heidelberg. Vamos entonces a hacer una oración antes de iniciar. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Permite, Señor, que en este momento podamos nosotros estudiar y aprender acerca de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces habiendo hecho ya esta oración, vamos a continuar. Y el tema de hoy tiene que ver con la pregunta 56. ¿Qué crees acerca del perdón de los pecados? Está en eh, Catecismo de Heidelberg. Muy bien. Ok. Respuesta. Que Dios, por el bien de la satisfacción de Cristo, no se va a acordar más de mis pecados, ni de mi naturaleza corrupta contra la cual tengo que luchar durante toda mi vida, sino que me imputará con gracia la justicia de Cristo, para que nunca sea condenado ante el tribunal de Dios. Eso es la respuesta. ¿No? Voy a repetirlo. ¿Qué crees acerca del perdón de los pecados? Que Dios, por el bien de su satisfacción de Cristo, de la satisfacción de Cristo, no se acordará más de mis pecados, escuchen bien, de mi, ni de mi naturaleza corrupta, contra la cual tengo que luchar durante toda mi vida, sino que me imputará con gracia la justicia de Cristo, para que nunca sea condenado ante el tribunal de Dios. Esa es la respuesta. Entonces vamos a exponer, son 6 disertaciones que vamos a hacer ahí, está dividido en 6 partes, y las 6 partes tienen que ver con eh, con el tema de hoy. Saludos a Héctor Pagán, que nos acompaña ahora también. Entonces, la primera parte tiene que ver qué es el perdón de los pecados. ¿Qué es el perdón de los pecados? Bueno, el perdón de los pecados consiste en el propósito de Dios, no en castigar los pecados de los fieles a causa de la satisfacción de Cristo, o es el perdón del castigo merecido, y el otorgamiento e imputación de la justicia de otro, incluso de Cristo. Se define más completamente de esta manera. Es la voluntad de Dios que no imputa ningún pecado a los fieles y elegidos, sino que les remite tanto la culpa como el castigo del pecado. Los ama tanto como si no hubieran pecado. Los libera de todo castigo del pecado y les concede gratuitamente la vida eterna en vista de los méritos y la intercesión de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro mediador. Pero aunque Dios nos perdona nuestros pecados por causa de los méritos de su Hijo, todavía nos aflige en esta vida, no ciertamente como castigo, sino como un padre que castiga a su hijo. Tampoco debemos suponer que Dios no castiga nuestros pecados, que no le desagrada, porque los pecados del Santísimo, al Santísimo le ofenden mucho, aunque Él no los castiga por sus pecados, por la razón de que los ha castigado en su Hijo. Porque Dios no perdona los pecados como si no los considerara pecados, o no estuviera disgustado con ellos, sino porque no nos la imputa, ni las castiga en nosotros, y porque nos considera justos a causa de la satisfacción de otro, que aprendeemos por fe.
Por tanto, es lo mismo tener la remisión de los pecados y también ser justo. Entonces lo que está diciendo aquí, en la última parte, es ser perdonado de los pecados es lo mismo a ser justo. Claro, porque un justo, pecado es la violación de la ley. Buenas noches, nuestra hermana Juana. Pecado es la violación de la ley de Dios. Entonces, cuando uno viola la ley de Dios, ha cometido pecado. Nos convierte en culpables ante Dios, en injustos. Entonces, cuando Dios nos perdona esa transgresión de la ley, entonces se dice, nuestros pecados han sido perdonados, lo cual significa también que somos justos, porque ya nos perdonó los pecados. Ahora, hay una objeción. La ley no solo exige que evitemos el pecado, sino también que hagamos el bien. Por tanto, no es suficiente que el pecado sea perdonado, sino que también es necesario que se rinda perfecta obediencia a la ley para que seamos justos. ¿Cómo se responde a eso? Incluso la omisión de hacer el bien es pecado, porque el que puede hacer el bien y no lo hace es pecador y maldito, según Santiago 4:17. Este perdón no es concedido porque Cristo ha satisfecho suficientemente todos nuestros pecados. Por tanto, tenemos en Cristo la remisión perfecta de todos nuestros pecados, de tal manera que somos contados justos a los ojos de Dios únicamente por los méritos de Jesús. Número 2, segunda división. ¿Por quién se otorga el perdón de los pecados? La remisión de los pecados es concedida únicamente por Dios, quien, como dice el profeta Isaías 43:25, Él borra nuestras transgresiones. Esto lo hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque somos bautizados en el nombre de las tres personas de la deidad. Somos bautizados para remisión de pecados. Es evidente por el bautismo de Juan. Y las Escrituras afirman claramente de Cristo que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Mateo 9:6. Así también se dice del Espíritu Santo, que fue tentado, ofendido y afligido a causa del pecado. Y por eso también tiene poder para perdonarlo, porque nadie puede perdonar el pecado excepto la persona contra quien se comete. ¿Y quién es ofendido por él? Cristo también habla en términos expresos del pecado contra el Espíritu Santo. La razón por la que nadie más que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pueden perdonar el pecado, surge de esto, que nadie más que la parte ofendida puede perdonar el pecado. Ahora bien, nadie se ofende por el pecado excepto Dios, el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, nadie más puede perdonar el pecado, en consecuencia, ninguna criatura puede conceder nada que pertenece legítimamente a Dios. Por eso David dijo, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:6. Objeción, pero también los apóstoles y la iglesia perdonan los pecados. Como está dicho, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. A quienes remitáis los pecados les son remitidos, y a quienes retengáis se les retiene. Mateo 18:18 y Juan 20:23. Por tanto, no es cierto que nadie más que Dios puede perdonar los pecados. Respuesta: los apóstoles perdonaron el pecado en la medida en que anunciaron el perdón de Dios. De modo que la iglesia perdona el pecado cuando ella, según el mandato de Dios, pronuncia el perdón del penitente. Así también un vecino remite el pecado a otro cuando perdona las ofensas privadas. Pero Dios nos libera de la culpa del pecado por su propia autoridad. Él solo nos limpia de toda impureza por la sangre de su Hijo y perdona nuestros pecados originales y actuales, sean pecados de omisión o ignorancia,
como está dicho, el que perdona todas tus iniquidades. No hay condenación para los que están en Cristo. Salmo 103.3 y Romanos 8.1. Número 3. ¿A cuenta de quién se otorga el perdón? Dios perdona nuestros pecados por pura misericordia y amor gratuito hacia nosotros y por la intercesión y satisfacción de Cristo que son aplicadas por la fe. La intercesión no se puede hacer sin satisfacción, porque eso sería pedirle a Dios que ceda algo de su justicia. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, porque agradó al Padre que toda plenitud morara en Cristo, y habiendo hecho la paz mediante la sangre de la cruz, reconciliar todas las cosas consigo mismo en Cristo. Habéis venido a Jesús, el mediador del nuevo pacto, ya la sangre rociada que habla mejor de mejores cosas que la de Abel, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Está en 1 Pedro 3.18, 1 Juan 1.7, Colosenses 1.19 y 20, Hebreos 12.24 y Efesios 1.7. Número 4. Si el perdón de los pecados está de acuerdo con la justicia de Dios. Le corresponde a Dios como juez muy justo no permitir que el pecado pase impunemente, de modo que no pueda perdonarlo, a menos que se obtenga alguna satisfacción suficiente. Por lo tanto, Dios no puede conceder el perdón de los pecados con su clemencia, que entraría en conflicto con su justicia, por lo que entonces dejaría que pasara impune. Pero lo ha castigado más suficientemente en Cristo Jesús. Entonces Dios nos declara justos, y a los que no han de ser castigados en vista de la perfecta satisfacción de Cristo, que no están en conflicto con su justicia y verdad. Objeción: la justicia de Dios exige que quien peca sea castigado. Por tanto, el perdón que se le concede sin un castigo suficiente del pecador entra en conflicto con la justicia de Dios. No. Respuesta: de hecho, entra en conflicto con la justicia de Dios si no castigara el pecado en absoluto. Ni el pecador, ni en nadie más que pudiera soportar el castigo en la habitación del pecador y en su lugar. Objeción número 2. Pero castigar al inocente en lugar del culpable también repugna la justicia de Dios. Respuesta: esta objeción tendría fuerza si el inocente no estuviera dispuesto a soportar el castigo que se le exigiera. Si no fuera de la misma naturaleza que el culpable, si no pudo sufrir un castigo suficiente, si no pudiera salir de ese castigo porque Dios no quiere que el inocente muera por el culpable. 5. Si no pudiera renovar y regenerar al pecador y darle fe para que pudiera abrazar sus beneficios. Pero todas estas condiciones se cumplieron en Cristo. Como es claramente evidente en los siguientes pasajes de la Escritura, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Doy mi vida por las ovejas. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Cristo murió por todos para que los que viven no vivan ahora para sí mismos, sino para que el que murió resucitó por ellos. Destruir este templo en 3 días lo levantaré. Doy mi vida para volverla a tomar. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificarla, el cual se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de esa iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estos están en Efesios 5.2, Juan 10.15, Isaías 53.5, 2 Corintios 5.15, Juan 2.19, 10.17, Efesios 2.25 y Tito 2.14. Número 5. ¿Es gratuito el perdón de los pecados? Aunque Dios no nos extienda el perdón de nuestros pecados, a menos que se obtenga una satisfacción suficiente, sin embargo concede la remisión gratuitamente, porque no exige satisfacción de nosotros, sino de Cristo, sobre quien fueron puestos nuestros pecados. Objeción: pero si Dios perdona los pecados por la salvación de Cristo, entonces no es gratis. Bueno, de hecho es gratis con respecto a nosotros, porque es sin ninguna satisfacción de nuestra parte, aunque no sin la satisfacción de otro. A esto se objeta:
El que concede el perdón con esta condición no lo concede gratuitamente porque es una regla establecida. Que todo lo que uno hace por medio de otro parece, parece hacerlo por sí mismo. Por tanto, nosotros mismos damos esta satisfacción pagándola por medio de Cristo. Respuesta, pero Dios también da este precio o rescate por nosotros. Es decir, dio a Cristo para que fuera nuestro satisfactorio mediador, porque no fue comprado por nosotros, tanto amó Dios al mundo que dio el suyo. Número 5. ¿A quién se otorgará el perdón de los pecados? El perdón de los pecados se extiende a todos y solo a los elegidos, porque es dado a los que creen. En la medida en que los réprobos nunca creen verdaderamente, nunca reciben el perdón de los pecados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. De él dieron testimonio todos los profetas que por su nombre todo aquel que en él cree recibirá remisión de los pecados. Sin embargo, no todos los elegidos disfrutan siempre del perdón de los pecados, pero todos los que creen siempre lo tienen. Pero no todos los elegidos creen siempre, pero primero cuando se convierten y se hacen poseedores de una fe verdadera. Sin embargo, siempre tienen la remisión de los pecados con respecto al propósito de Dios. Incluso los bebés tienen fe en la posibilidad y la inclinación de ellos, aunque no en realidad, por eso también tienen el perdón de los pecados. Número 7. ¿Cómo y cuándo se otorga el perdón de los pecados? El perdón de los pecados se concede y se recibe únicamente por la fe, que el Espíritu Santo obra y enciende en nosotros. Se puede decir entonces que el perdón de los pecados se conceda en el momento en que se recibe por fe. Dios en verdad ha determinado desde la eternidad perdonar los pecados de aquellos a quienes ha escogido en Cristo en aras de su satisfacción. Pero perdona los pecados de todos y de todos los que creen en Cristo. En el momento en que Él los considera justos y borra y obra en sus corazones por el Espíritu Santo un sentido de perdón para que puedan permanecer seguros para siempre con respecto a Él. El derecho de Dios, por tanto, sobre el perdón de los pecados es eterno, pero su ejecución tiene lugar en el momento en que aplicamos a nosotros mismos por fe el perdón que el Evangelio nos ofrece. Así es como Dios ama siempre a su pueblo, pero no derrama ese amor en sus corazones antes del arrepentimiento. Pero los que se arrepienten verdaderamente obtienen el testimonio de su conciencia por el Espíritu Santo que les ha sido dado, de que son amados de Dios y disfrutan del perdón de los pecados. Bueno, eso fue el tema de hoy, ha sido corto, ¿no? Espero que hayan entendido. De todas maneras, ya está grabado, pueden verlo otra vez. Y con esto vamos a terminar y a la próxima semana ya está planeada entonces la otra lección. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia y que podamos haber captado este tema y también a otros. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.